Buenas tardes, tengan un bendecido sábado. Esta tarde de sábado vamos a estudiar la lección 13 de alusiones, imágenes y símbolos. Y el título es Imágenes del fin. Eh, Llegamos al final de este trimestre y vamos a centrarnos en lo más importante de la verdad presente para el pueblo adventista, en lo que la falsa profecía busca ocultar para que, como le indica el título de la lección del próximo trimestre, que es cómo estar en relación con Dios, nosotros tengamos una relación con el Dios de la Gran Babilonia, con el dragón. Y es triste decirlo, pero esa es la realidad. Eso es lo que está pasando en nuestra iglesia. Las señales de los tiempos que ya estudiamos nos muestran que estamos en el tiempo de la última generación, una generación muy especial, porque todos los que viviéramos en este tiempo recibiríamos el sello de Dios o la marca de la bestia. Primero, los adventistas del séptimo día, antes del comienzo del tiempo de angustia, y luego, en el tiempo de angustia, todo el pueblo que se encuentra en medio de la Gran Babilonia. Y aquí tenemos este cuadrito que ya lo estudiamos con los periodos proféticos finales, la señal de los tiempos, tomado del sermón profético de Jesús, donde habría un tiempo de mora o tardanza en el que las vírgenes dormirían y llegarían hasta la condición del ángel de la Odisea hasta que entrara el hombre de escobilla. Y cuando Satanás viera que Dios entrara a preparar a su pueblo para que se dé cuenta de cuál es el engaño, por estaría engañado, Satanás empezaría a actuar. Y ahí veríamos brotar las hojas de la higuera. Y veríamos la señal de los tiempos, como las que estudiamos, que el 14 de febrero de 2010 sanó la herida de muerte de la bestia religiosa, porque el falso profeta la reconoció como la verdadera iglesia de Cristo y se unió a ella en puntos comunes de doctrina, para adorar al dragón, para adorar a la imagen a la que adora la bestia. Y el 27 de octubre de 2011 fue formada la Triple Alianza Religiosa, que Jesús anunció en Apocalipsis 16, 13 y 14. Y al mismo tiempo Jesús dice en Apocalipsis 16, 15 y 16 que Él va a venir como ladrón a buscarnos. ¿Cuándo? Cuando su pueblo esté preparado. Entonces estamos en el tiempo de los siete truenos, ya vimos cuáles son esos eventos que Dios anunció que ocurrirían en nuestra iglesia. El estudio de la semana pasada estudiamos las siete trompetas, lo que va a pasar durante el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y ahora vamos a ver lo que va a pasar en el tiempo de las siete copas, cuando viene Satanás simulando la segunda venida de Jesús, y eso nos indica que llegó el fin. Entonces vamos a ver lo que la falsa profecía busca ocultar. Y como nos dice Elena de White, en Maranata 104, él dice, tocad la alarma, ¿no? Toca, y cita Joel 2:1, tocad trompetensión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. ¿Qué es lo que viene? El día de Jehová, cuando Él va a actuar, cuando comienza el tiempo de angustia. Y dice Elena, hay muchos en nuestras iglesias que saben poco del verdadero significado de la verdad para este tiempo. Yo los exhorto a no descuidar el cumplimiento de las señales de los tiempos, que dicen tan claramente que el fin está cerca. Oh, cuántos que han procurado la salvación de su alma emitirán pronto esta amarga queja. Pasó la siega, terminó el verano y mi alma no está salvada. Ahora, sería triste que eso pase con nosotros. Por eso, Dios dejó la palabra profética más segura para que no estuviéramos a oscuras. Y en este tiempo, previo al comienzo del tiempo de angustia, todos llegaríamos a ser los adventistas, hijos de Dios y parte de la simiente de la mujer, plantas de trigo con fruto, que tendrían el nombre de Dios escrito en la frente, porque tendrían la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, o hijos del diablo, porque esto va a pasar antes del tiempo de angustia con el pueblo adventista. Y parte de la simiente de la serpiente, hacedores de maldad, plantas de cizaña con fruto, que tendrían el nombre de Satanás escrito en la frente y no el de Dios. Y en la frente y en las manos, porque habrían llegado a conocer las profundidades de Satanás y tendrían toda la ley de Satanás escrita en la mente y en el corazón. Y eso va a pasar. Y habría un conflicto entre los adventistas que fueran hijos de Dios y los hijos del diablo, como Dios lo anunció en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente, y entre tu simiente, entre tus hijos y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar.
Ahora, ¿por qué pasaría esto? Porque en la última generación sería recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra por el hombre del pecado y volvería a ser sembrada la verdadera semilla de trigo, el santo, el verdadero Jesús, la puerta estrecha, el camino angosto que lleva a la vida, en los corazones de todos los hombres, en los que ya habría sido sembrada la semilla de la cizaña, el falso trigo, el falso Jesús, el que es la puerta ancha, el camino espacioso que lleva a la perdición. Y como leemos en Juan 12, 23 y 24, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, el verdadero Cordero de Dios, sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Porque Él es el grano de trigo. Y Él tendría que morir para redimirnos y para que esa semilla pudiera germinar en nuestros corazones. Y en el mensaje al ángel de la iglesia de Reforma, el ángel de la iglesia en Filadelfia, le dice esto. Y el remanente de esa iglesia es el pueblo adventista, donde se van a cumplir todas estas palabras. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. ¿Y por qué se identifica como el santo, el verdadero? Porque hay uno falso. El falso Jesús, el engañador y el testigo falso, el que le dio la llave de su reino al hombre de pecado. ¿Y qué dice Jesús? Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y agrega, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, porque la puerta abierta es la puerta del templo de Jehová. Pero hay otra puerta, que es la puerta ancha, y por esa se entra la sinagoga de Satanás. Y los adventistas van a entrar por una puerta o por otra. Y Jesús dice aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que entran por la puerta ancha, ¿no? A los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y como saber, eso se cumple en la iglesia adventista en el tiempo de la sexta plaga. Y Jesús dice, yo soy la puerta. Él es la puerta estrecha, la puerta del templo de Jehová, que aún se encuentra abierta. El que por mí entrare será salvo. Y como dice el Salmo 118, 19 y 23, hablando de la puerta del templo de Jehová, que es el Mesías, dice, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré, ajá, esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué edificio? El templo de Jehová. De parte de Jehová es esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿No? Entonces, por eso nosotros sabemos que hay dos puertas y dos caminos, y que por la puerta estrecha se entra al reino del templo de Dios, y que al final del camino angosto, que está después de la puerta estrecha, se llega a la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Porque cuando alguien entra por la puerta estrecha, recibe el Espíritu Santo la promesa que hace germinar el grano de trigo. Y esa plantita empieza a crecer hasta que el que llega a la cima del monte Sión alcanza la estatura de Cristo. Y ahí arriba va a estar la ciudad de Dios, la iglesia triunfante. Y este es el monte Sión, es un símbolo del reino de Dios. ¿Y dónde está esta puerta? Está en el atrio, para que entremos por ella al templo de Dios. Porque todos quedamos en el atrio después de que Adán y Eva fueron sacados del Edén. Pero también hay otra puerta, que es la puerta ancha, por la que se entra al reino del dragón, a la sinagoga de Satanás, y uno es hecho habitación de demonios si entra por esa puerta. Y cuando alguien entra por esa puerta, recibe al falso Espíritu Santo que hace germinar la semilla de la cizaña. Y cuando recorre el camino espacioso que lleva a la perdición, llega a conocer las profundidades de Satanás y recibe la marca de su nombre. Ese es el tema. Ahora, estas dos puertas están en el atrio. Por una se entra al templo de Jehová y por la otra la sinagoga de Satanás. Y por eso Jesús nos dice, ¿eh? Entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Cuántos van a entrar por la puerta ancha? Muchos van a entrar, muchos adventistas. Porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue el fin del tiempo a nuestra prueba? Como dice Apocalipsis 11, 1 y 2. ¿Quién va a ser medido?
los santos del Altísimo. Y se le muestra a Juan lo siguiente. Entonces dice, Juan me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar de los que adoran en él, porque eso es lo único que se mide. ¿Qué se mide? El templo de Dios, el altar, donde se manifiesta la justicia de Dios, y a los que están adorando dentro del templo, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Entonces, si alguien no entró al templo de Dios, ¿va a ser medido? ¿Va a ser juzgado? No, porque este es el juicio de los santos del Altísimo, son las bodas del Cordero. Y solo pasa el nombre de los vencedores por las bodas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces los adventistas que estén en el atrio van a estar junto a quién? A los gentiles, a la bestia y falso profeta adorando al dragón bajo su disfraz cristiano. Por eso es importante que tengamos en claro todas las palabras de la profecía. Y solo entonces, cuando encontramos la puerta abierta, la puerta estrecha, podría ser predicado plenamente el mensaje de los tres ángeles. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que este ya no es el ángel de la Odisea. ¿Por qué? Porque tenía el Evangelio eterno. El Evangelio del Reino de Dios recuperó el conocimiento de la verdad echada por tierra, para predicarlo primero a los moradores de la tierra, al pueblo de la iglesia remanente, al ángel de la Odisea, y esta ahí fue borrada en nuestras traducciones, porque eso es después, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El pueblo está en Babilonia durante el fuerte pregón, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo, que dice el cuarto mandamiento, porque en 6 días hizo Jehová. Entonces, ¿qué está diciendo este llamado? Adoren a Jehová, no a la imagen de la bestia, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y Jesús es claro, dice, al que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Nadie lo va a poder vencer. Satanás no podrá vencer a alguien que haya sido hecho columna en el templo de Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Porque Jesús está hablando como nuestro hermano, como hombre. Y como dice la Juárez en Primeros Escritos, página 71, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, antes que comience el tiempo de angustia, ¿qué tienen que hacer? Deben reflejar plenamente la imagen de Jesús, porque nosotros somos probados y sellados ahora, no en el tiempo de angustia. Y en el santuario está justamente reflejado este camino angosto, porque está la puerta estrecha, que es la puerta por la que se entra al templo de Dios, y está al final del camino angosto la mesa de los panes de la proposición de Dios, que es un símbolo de la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, donde van a estar todas las personas que ya estén sin mancha de pecado y ungidas con aceite. Entonces, el camino al santuario lo estudiamos en las lecciones pasadas y es importante que lo repasen porque es el que tenemos que recorrer. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros al escuchar la plena predicación del mensaje de los tres ángeles, el mensaje de Elías, que nos mostraría la diferencia entre la verdad y la mentira a la mujer Jezabel, ¿no? En la que trajeron lobos vestidos de ovejas? Todos podríamos y deberíamos tomar una decisión consciente, una resolución consciente sobre a quién vamos a adorar, a Jehová o a la imagen de la bestia, a la Trinidad. ¿Por qué puerta vamos a entrar? ¿Por la puerta estrecha al templo de Jehová o por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás? ¿Y qué semilla va a germinar y crecer en nuestros corazones? ¿La verdadera semilla de trigo o el falso trigo, la semilla de la cizaña, que es el disfraz de Satanás? Porque todo esto depende de la decisión nuestra. Y como decía en el juego, en Conflicto de los Siglos, cada cual tendrá la luz necesaria para tomar una resolución consciente. Porque de nuestra decisión depende qué camino vamos a seguir. Nadie nos puede obligar a seguir de un camino. Cada uno de nosotros va a decidir y muchos van a decidir entrar por la puerta ancha. Eso es lo que Dios sabe que va a pasar y anunció. Y hasta que tuviéramos toda la luz necesaria para tomar una resolución consciente, Dios nos habría protegido para que Satanás y los espíritus demonios no pudieran hacer germinar la semilla de la cizaña, sembrar en nuestros corazones, porque eso se sembró en el corazón de todos los adventistas a partir del momento en que las vírgenes se durmieron y cerraron sus ojos a la luz de sus lámparas. Pero
cuando primero los adventistas del séptimo día, en el clamor de medianoche, viéramos la luz que iluminaría el camino a la ciudad de Dios y todos tomáramos una resolución consciente, Dios repetiría esa resolución y empezarían a crecer juntos el trigo y la cizaña. Porque el que después de escuchar el mensaje de Elías entre por la puerta ancha, iba a ser hecho habitación de demonios y parte de la sinagoga de Satanás. Por eso leemos en Primeros Escritos, página 118. Vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. ¿Por qué? Porque la plena predicación de este mensaje, en lo que nos muestra quién es el verdadero Jesús y cuál es el falso, cuál es la puerta estrecha y cuál es la puerta ancha, nos permite tomar una decisión consciente. Y el que decide entrar por la puerta ancha se convierte en una planta cizaña. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre los pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, si el Dios de Jezabel, id en pos de él. O sea, pero tiene que tomar una decisión consciente. Y todos vamos a tomar una decisión consciente. Sí, como vírgenes sensatas, arreglamos nuestras lámparas, encontramos y entramos por la puerta estrecha al templo de Jehová y seguimos el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios, naceremos de Dios y Él nos transformará a imagen de Jesús para que su nombre esté escrito en nuestras frentes. Y si, como vírgenes insensatas, decidimos seguir adorando a la imagen de la bestia, Satanás y los espíritus de demonios tendrán vía libre para hacernos parte de su habitación y hacer germinar y crecer la semilla de la cizaña en nuestros corazones hasta que lleguemos a conocer las profundidades de Satanás y a tener su marca. Así es sencilla la cosa. Todo depende de una decisión nuestra. ¿Por qué y para qué? Ahora otra pregunta. ¿Deberíamos arreglar nuestras lámparas? Para que Dios, actuando como el hombre de escobilla, siendo la escobilla, las palabras de la ley, los salmos y los profetas, porque Dios utilizaría una escobilla, nos ayude a deshacernos de los errores heredados por nuestros pioneros, los paganos y los papistas, porque Dios les mostró a Elena White que estaban llenos de errores heredados de los paganos y los papistas, y que luego ellos introdujeron en nuestra iglesia como una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas, y que algunos de nuestros hermanos creen que eso es la verdad. Pero tendríamos que deshacernos de todos esos errores y también de la suciedad y la basura introducida en nuestra iglesia por los siervos y la mujer de Isabel, los lobos vestidos de ovejas, la comida y la bebida de los borrachos. Y esto es lo que Dios le mostró a Nehuay en la visión del gran conflicto. Vi que estos que aguardaban no habían sido todavía probados como debían serlo, no estaban exentos de errores, y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las escrituras, a fin de que pudieran, ¿qué cosa? Despojarse de los errores que les habían transmitido los paganos y los papistas. ¿Quiénes tenían esos errores? Nuestros pioneros. Mediante estos mensajes, Dios ha estado sacando a su pueblo a donde pueda Él obrar en su favor con mayor poder y donde puedan ellos guardar todos sus mandamientos. Y en el sueño que le mostró a Guillermo Miller, Dios le mostró que con esos errores, nuestros pioneros introducirían una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas. Vi entonces que entre las joyas y las monedas genuinas se había introducido una innumerable cantidad de joyas y monedas falsas. ¿Cuántas? Es tanta la cantidad que no se puede contar, de joyas y monedas falsas que hay en nuestra iglesia, introducidas por los mismos pioneros. Y dice Miller, me indignó la conducta vil e ingrata de la gente a la que dirigí reproches, pero cuanto más los reprendía, tanto más desparramaban joyas y monedas falsas entre las genuinas. Me iré entonces y comencé a valerme de las fuerzas físicas para empujarlos fuera de la habitación. Y este es un hecho histórico. En 1903, Dios le dijo a Nehuay que los fieles se separaban de los apóstatas de Battle Creek y la tercera parte de los ministros adventistas se quedó en Battle Creek. Pero mientras echaba una persona, tres más entraban, los vestidos de ovejas, y traían suciedad como virutas, arena y toda suerte de basuras, hasta cubrir cada una de las joyas, las monedas y los diamantes que quedaron todos ocultos de la vista. Entonces, ¿qué pasó?
A partir de ese momento, cuando las vírgenes se durmieran, ¿qué habría frente a los ojos de las vírgenes? Suciedad y basura, y joyas y monedas falsas que también serían usadas para dar sustento a la suciedad y la basura. Y las verdaderas joyas habrían quedado ocultas de la vista. Esta es la palabra profética más segura. Ahora, ¿qué tendría que ser el pueblo adventista después, cuando fuera despertado? Como leemos en Primeros Escritos, página 67, dijo el ángel: negaos a vosotros mismos, debéis avanzar con rapidez. Y dice Elena: algunos de nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, para avanzar paso a paso, y cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente. Pero ahora el tiempo está casi agotado. Y lo que hemos tardado años en aprender ellos, hablando de la última generación, tendrán que aprenderlo en pocos meses. O sea, ¿cuánto tiempo tendrían las vírgenes sensatas para recuperar el conocimiento de la verdad y arreglar sus lámparas? Pocos meses. ¿Y qué tendrían que hacer? Tendrán también que desaprender muchas cosas. ¿Por qué? Porque nuestras mentes, en la habitación, estaría la suciedad de la basura de los lobos, la comida y la vida de los borrachos, y también las joyas y monedas falsas que habrían introducido nuestros pioneros. Tendrán también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Los que no quieran recibir la marca de la bestia y su imagen cuando se promulgue el decreto, deben tener ahora decisión para decir: no, no queremos honrar la institución creada por la bestia. ¿Cuándo seríamos probados nosotros? Antes del comienzo de la angustia. ¿Y cuál es la institución creada por la bestia? La Trinidad, porque esa es la imagen de la bestia. Son las hipóstasis del Sol, de Baal. Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. Y esa abominación, ese ídolo, fue introducido en nuestra iglesia y es lo que adora oficialmente la iglesia adventista en este tiempo. Por eso estamos en tiempo de la apostasía omega. Y frente a nuestros hermanos se está poniendo la puerta ancha, el camino espacioso que lleva a la perdición. Y el próximo trimestre, seguro, al decir que tengamos una relación con este Dios, vamos a poder ver algunas cosas muy interesantes. Y como Dios le mostró a la de White en este tiempo, Satanás actuaría, dice: y habrá sueños falsos y visiones espurias que tendrán una parte de verdad, pero que alejarán de la fe original. El Señor ha dado una regla para detectarlos. ¿Cuál es la regla que Dios nos dio para detectar los errores? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esa es la regla que Dios nos dio. A la ley y al testimonio de los profetas. Si lo que encontramos que se nos enseña es contrario a la ley y al testimonio de los profetas, es porque es falso. Así de sencillo. Esa es la regla que Dios nos dio para detectar justamente los errores. Y con esa escobilla Dios va a barrer la suciedad y la basura, como le mostró a Miller. Después, mientras barría el polvo y la basura que trajeron los lobos, las joyas espurias y las monedas falsas que introdujeron los pioneros, subieron todas y salieron por la ventana como una nube y el viento se las llevó. Y fíjense que esto es interesante porque la misma escobilla las barre ambas porque se fundamenta en los mismos errores de los paganos y los papistas, los mismos conceptos paganos. Y esto tendrían que prestar mucha atención algunos de nuestros hermanos que creen que los pioneros conocían la verdad, porque no es así. Recién conoceríamos la verdad cuando entrara el hombre a la escobilla y barría toda la suciedad de la basura y la innumerable cantidad de joyas y monedas falsas que introdujeron nuestros pioneros. En el bullicio cerré los ojos un momento, y cuando los abrí, toda la basura había desaparecido. Las preciosas joyas, las monedas de oro y plata y los diamantes estaban desparramados en profusión por toda la pieza, en la mente de Miller, pero no las había ordenado. El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero. ¿Por qué? Porque el primero era un cofre chico, que abarcaba una pequeña cantidad de tiempo. En cambio, este cofre abarca toda la historia del plan de redención. Y reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre, hasta que ni uno solo quedó afuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta de un alfiler. Llamándome entonces me dijo: ven y ve. Miré en el cofre, pero el espectáculo me deslumbraba. Las joyas brillaban 10 veces más que antes, 10 veces más que en 1844. Pensé que habían sido limpiadas en la arena
por los pies de aquellos impíos que las habían desparramado y pisoteado en el polvo. Estaban dispuestas en hermoso orden, fíjense, en un cofre más grande, más espacio de tiempo y en un orden hermoso, distinto al anterior, dentro del cofre, cada una en su lugar, sin que el hombre que las había puesto allí se hubiese tomado un trabajo especial. Y que dice, mire, le grité de gozo y ese grito me despertó y empecé a clamar de medianoche. ¿Por qué? Porque esta luz, este espectáculo, es el que tienen que ver todas las vírgenes. Y en la primera visión de Elena White, que es una promesa de Dios, ¿eh? Para nosotros, dice ella, que Dios le ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la Santa Ciudad, porque el primero que lo recorre es el pueblo adventista, para poder llegar a tener el sello de Dios. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero, en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, ¿quiénes andaban? Las vírgenes sensatas, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Porque a partir del clamor de medianoche, a partir de ver iluminado el camino a la ciudad de Dios, a partir de escuchar el Evangelio del Reino de Dios, el pueblo adventista empezaría a recorrer este camino. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero, porque es la luz del Evangelio del Reino de Dios, y alumbrar los pies de los caminantes para que no tropezaran. Y como ya lo estuvimos viendo, en el atrio están los esclavos del pecado, y cuando Jesús murió y nos redimió, se abrió la puerta de la cárcel, y se abrió la puerta de la casa de Dios para que pudiéramos entrar al mismo lugar de donde habían sido sacados Adán y Eva. Y la lámpara, el altar de incienso y la mesa de los panes de proposición son un símbolo de los hijos de Dios, como Dios le mostró a Joel. Y al final del camino angosto se llega a la ciudad de Dios, porque el que vence y llega al final del camino, y Jesús confiesa su nombre en las bodas, queda sin mancha delante del trono de Dios y es puesto como un pan sin levadura, ungido con aceite, que refleja plenamente la imagen de Jesús sobre la mesa de los panes de la proposición de Dios a su pueblo. Y eso es lo que tenemos que buscar y pedirle a Dios que nos ayude a conseguir. Llegar a tener el nombre de Dios escrito en la frente, llegar a reflejar plenamente la imagen de Jesús. Ahora, en este tiempo, ¿cuál es el mayor peligro que enfrentamos? No es Satanás, no son los espíritus demonios, es confiar en los hombres que estarían predicando la falsa profecía incendiaria y ferrante satánica desde nuestros púlpitos y cerrar nuestros ojos, nuestros oídos a las evidentes verdades de la palabra de Dios. Ese es el mayor peligro, porque seríamos engañados por hombres. Y por eso Jehová, por medio de Jeremías, le dijo a su pueblo y nos decía a nosotros lo siguiente: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Por qué? Porque ese hombre lo lleva a otro lado. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. En cambio, fíjense lo que dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es ¿quién? Es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Porque eso es lo que tenemos que buscar. Pero para eso que tenemos que confiar en quién, en los hombres o en Jehová. En Jehová. Porque los que confían en los hombres, como Jesús contó, son los que están a la tierra que está al lado del camino. Sus corazones son representados con la tierra que está al lado del camino, de la cual los hombres arrancan, los siervos de Satanás arrancan la semilla del reino. Y como Dios le mostró a Juárez, y dice ya en testimonios por los ministros, muchos ministros nuestros ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. ¿Qué se estaría predicando en nuestro tiempo? Como Dios le mostró a Juárez, Satanás habría copado el campo, habría tomado el control de nuestra iglesia. ¿Y qué se estaría predicando desde el púlpito? Y el folleto de escuela sabática es el mayor púlpito, la falsa profecía. ¿Para qué? Para engañar al pueblo adventista. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. Y cita las palabras de Jesús cuando lloró sobre Jerusalén. Oh, si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos.
¿Y qué necesitamos nosotros? Como Dios le mostró en la visión de la pequeña Grey. Clamé a Dios para suplicarle que perdonara a su pueblo, entre el cual había algunos desfallecidos y moribundos, pues vi que llegaban rápidamente los juicios del Todopoderoso, o sea que comenzaba el tiempo de angustia. Y rogué al ángel que hablara en su propio lenguaje a la gente, pero él respondió: todos los truenos y relámpagos del Sinaí no conmoverían a los que no quieren ser conmovidos por las evidentes verdades de la palabra de Dios, ni tampoco los despertaría el mensaje de un ángel. ¿Por qué? Porque en el clamor de medianoche estarían oyendo las evidentes verdades de la palabra de Dios, pero cerrarían sus ojos. ¿Quién haría eso? Las vírgenes insensatas, porque las vírgenes sensatas, como los verianos, ¿qué harían? Arreglarían sus lámparas y comprobarían si esto es así o no es así. ¿Mm? Ese es el tema. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para actuar como vírgenes sensatas. En este tiempo, las vírgenes sensatas se esforzarán para oír la verdad directamente de la palabra de Dios, mientras que las vírgenes insensatas comprarán de los hombres que venden en la Odisea y serán engañadas. Y como dice Ellen White, el mensaje del tercer ángel no será comprendido por aquellos que se niegan a caminar en su gloria creciente, porque lo rechazan. Y los tales llamarán una luz falsa a la luz que iluminará la tierra con su gloria. Y esta otra cita es un tema muy delicado que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque dice Elena, los que tienen una oportunidad de oír la verdad, y todos los adventistas la tendrían en el clamor de medianoche, y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen no serán responsables, serán considerados culpables ante Dios lo mismo como si la hubieran oído y rechazado. No habrá excusa para los que elijan caminar en el error cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Jesús en sus sufrimientos y muerte ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia, que serán perdonados para los vencedores en el día de la expiación, pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria. No seremos considerados como responsables por la luz que no ha llegado a nuestra percepción, sino por la que hemos resistido y rechazado. Un hombre no puede posesionarse de la verdad que nunca se le ha presentado y por lo tanto no podrá ser condenado por la luz que nunca tuvo. Ahora, pero todas las vírgenes escucharían el clamor de medianoche. Y es un tema muy delicado a nosotros, porque la decisión es nuestra. Todos vamos a tomar una decisión consciente, incluso de no oír o de oír. ¿Cuál será la consecuencia de negarse a oír la verdad? Será quedar en manos de Satanás y los demonios y ser hechos parte de la sinagoga de Satanás, en cuyo interior Satanás llevará a los hombres a conocer sus profundidades a la velocidad de un rayo. Porque esto es lo que Dios le mostró en White, que había dos grupos en la iglesia adventista. Un grupo que había entrado por la puerta ancha y estaba siendo llevado por Satanás en un tren de ferrocarril que iba a la velocidad de un rayo. Y ella dice, parecía que el mundo entero, o sea, la Virgen sensata, porque Dios le mostró el polantista y estaba la iglesia y el mundo, ¿eh? ¿Y el mundo quiénes son? Las vírgenes sensatas. Iban a bordo de él y que no quedaba nadie sin subir, o sea, no quedaban adventistas que no entraran por la puerta ancha aparentemente. Dijo el ángel, se lo está atando en gavillas listas para ser quemadas, gavillas de cizaña. Luego mostró al conductor que parecía una persona de porte noble y hermoso aspecto, a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. ¿Y cómo lo llamaban? Jesús, porque así se llama Satanás, a la imagen de la bestia. Yo estaba perpleja y pregunté a mi ángel acompañante quién era. Dijo, es Satanás. Es el conductor que asume la forma de un ángel de luz. Es el engañador y el testigo falso al que habrían abrazado nuestros ministros. Ha tomado cautivo al mundo. ¿A quién? A las vírgenes insensatas. Se han entregado a poderosos engaños para creer una mentira y ser condenados. Y es triste, pero esto pasaría con el pueblo adventista. Este agente, el que le sigue en el orden, es el maquinista, y otros de sus agentes están empleados en diferentes cargos. Y recordemos cómo vimos cuando estudiamos los siete truenos, que Satanás habría copado el campo en nuestra iglesia. Y Satanás tendría a sus agentes en diferentes cargos según los necesite, y todos se dirigen hacia la perdición con la rapidez del rayo. ¿Y quiénes son estos? Los ministros adventistas que entraron por la puerta ancha, se convirtieron en agentes de Satanás y también están recorriendo el camino espacioso a la velocidad de un rayo. Porque Satanás está apurado para llevar a conocer a los que entran por la puerta ancha sus profundidades.
Y dice Elena, pregunté al ángel si no quedaba nadie, si todos los adventistas habían subido al tren. Me invitó a mirar en la dirección opuesta y vi una compañía pequeña que viajaba por una senda angosta, las vírgenes sensatas. Pero ¿cómo era esta compañía? Pequeña comparada con la otra. Todos parecían estar firmemente unidos, vinculados por la verdad, en agrupaciones o compañías, dijo el ángel. El tercer ángel está atándolos o sellándolos en gavillas para el granero celestial, en gavillas de trigo, porque estos que recorren el camino angosto son los que están haciendo la obra del profeta Elías, dándole alimento a tiempo a sus hermanos. Y dice Elena, esa pequeña compañía parecía agobiada, como si hubiese pasado por severas pruebas y conflictos. Parecía como que el sol acabara de salir detrás de una nube y resplandecía sobre sus rostros, dándoles aspecto triunfante, como si sus victorias estuviesen casi ganadas. Y termina diciendo, vi que el Señor había dado al mundo, a las vírgenes insensatas, oportunidad de descubrir el lazo, el engaño. ¿Y qué pasó? Y las vírgenes insensatas no quisieron oír. Es triste, pero todos los adventistas vamos a tomar una decisión consciente y tristemente algunas de esas decisiones van a ser no ir. Y esta es la palabra profética más segura a la que haremos bien estar atentos hasta que el lucero de la mañana amanezca en nuestros corazones, como dice Pedro. Y Dios nos anuncia en Isaías 61:2 que en ese tiempo nos llamaría a levantarnos y a resplandecer. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Por qué aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones? Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y como dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos con una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, porque para eso fue dejada la profecía. ¿Cuándo amanecería Jehová en nosotros? Y claramente antes del comienzo del tiempo de angustia, antes que una nueva bestia se formara en los Estados Unidos, el tiempo en el que deberíamos predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, como leemos en el conflicto de los siglos, página 441. Cuando los que no creen la verdad, a la luz del clamor de la medianoche, sino que se complacen en la injusticia, dice él tomando las palabras de Pablo, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean la mentira y sigan adorando la imagen de la bestia. Entonces la luz de la verdad brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla, y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento, salid de ella, pueblo mío. Pero ¿qué pasó con las vírgenes sensatas? Fueron dejadas, se les cerró la puerta porque el tiempo precisamente occultista es ahora, y eso es lo que quiere ocultar la falsa profecía. Entonces vamos entonces antes de ver la parte final de la verdad presente occultista, vamos a ver la falsa profecía que aparece en nuestra lección. Esta semana, los lobos vestidos de ovejas finalizan la presentación de la falsa profecía encendida en la infernal tea satánica, en el folleto de la lección de la escuela sabática, buscando consolidar el engaño al ángel de la Odisea, el engaño a las vírgenes dormidas. Y como dice el White, una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, la bandera que elevaron los apóstatas de la iglesia primitiva, de la Trinidad, primero abandonarán su fe y las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Y va a haber un conflicto en nuestra iglesia entre el trigo y la cizaña. Ahora, ¿cuál es el principal engaño? Hacernos creer que el problema no es la adoración del Dios de la Gran Babilonia. Aquí hay un error, vamos a corregirlo. O sea, eso es lo que nos quiere hacer creer, que el problema no es la adoración del Dios de la Gran Babilonia, la adoración de la imagen de la bestia, la adoración de los dioses de la bandera negra los paganos, los dioses de la bandera de Satanás, disfrazados de cristianos en la doctrina de Isabel, la doctrina de la Trinidad, los dioses de la bestia y el falso profeta, sino el problema es la adoración del Dios de la Gran Babilonia, la Trinidad, en domingo, lo cual es al menos una mentira absurda, ¿no? Porque cuando uno lee los 10 mandamientos, es muy claro el problema. El problema es adorar a un Dios que no sea Jehová, ¿eh? Y la adoración del Dios de la Gran Babilonia, la adoración de la imagen de la bestia,
es lo que va a llevar a los hombres a recibir la marca de la bestia. Y esto es lo que dijeron el jueves la semana pasada, ya lo habíamos visto, pero vamos a repasar. La marca de la bestia. Pues, puesto que ciertos acontecimientos finales, como el decreto de muerte y la imposición de la marca de la bestia, aún no han sucedido a pesar del paso del tiempo, algunos han expresado dudas e incluso escepticismo acerca de nuestra interpretación de los eventos finales, incluyendo el papel central del sábado y el domingo en la etapa final del conflicto. ¿Mm? El libro de Apocalipsis es claro. Adoramos al Creador o a la bestia y a su imagen. Ahora, ¿a quién están adorando? ¿Están adorando al Creador? No, está adorando a la imagen de la bestia, llamando el creador a la imagen de la bestia, llamando el creador a Satanás. Porque los que escriben esto están adorando a la Trinidad. Y dado que el séptimo día, el sábado semanal, es desde el Edén mismo la señal de Dios como creador, no debiera sorprender que el sábado ocupe un lugar central en la adoración al creador. Ahora, lo ocupa si realmente el sábado adoramos al verdadero creador, a Jehová, y no a la imagen de la bestia, la Trinidad. Porque si el sábado adoramos a la Trinidad, a la imagen de la bestia, estamos violando los mandamientos de Dios. El primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Jehová. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya lo violamos. No te harás imagen. Y la Trinidad son imágenes de dioses justamente hechas por los apóstatas, porque es la bandera negra de los paganos, con las imágenes de los dioses paganos. Y siguen diciendo además, no es coincidencia que el poder representado por la bestia del mar sea el mismo que afirma haber cambiado el mandamiento que ordena observar el sábado como día de adoración al Creador por el domingo, lo cual no es autorizado por la Biblia. Con estos antecedentes en mente, la idea de que el sábado y el domingo intervendrán en la cuestión de la adoración, ya sea al Creador o a la bestia, tiene mucho sentido. No, no tiene ningún sentido. Ahora, tiene sentido si adoramos a Jehová. Y esta es una mentira absurda preparada para engañar al pueblo adventista. Si adoramos a la Trinidad del sábado, ¿adoramos al Creador? No, adoramos a la imagen de la bestia del sábado. Y si adoramos a la Trinidad del domingo, ¿no adoramos al Creador sino a la bestia? No, seguimos adorando a la misma imagen de la bestia. En ambos casos adoramos a la imagen de la bestia, adoramos a Satanás y a los demonios y adoramos a la bestia, como lo hace el falso profeta, reconociendo su autoridad para definir dogmas de doctrina, su autoridad para atar y desatar. Ese es el problema. El pueblo antista está adorando a la imagen de la bestia y al hacerlo adora a la bestia. Esa es la verdad. Ahora, esta es la obra de los lobos vestidos de ovejas. ¿Y nosotros nos vamos a quejar de esto? No, de ninguna manera. Esa es la misión de los lobos. Es lo que Dios anunció que ellos harían en medio de nuestra iglesia. Simplemente lo tomamos como un hecho, como leemos en Amós 3:6, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a los profetas. Y como Dios nos reveló por medio de Elena, ella dice antes que la obra de apostasía desarrolla al máximo, habrá una confusión de la fe, no habrá ideas claras y definidas concernientes al misterio de Dios. Una verdad tras otra será corrompida. Y habrá aún entre nosotros mercenarios. ¿Quién es un mercenario? Alguien que actúa como Balaam por la recompensa que le ofrecen. Y lobos con piel de oveja, ¿no? Jesuitas disfrazados de adventistas, que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a otros dioses, los dioses de la mujer Jezabel, los dioses de la Trinidad, antes que a Dios, antes que a Jehová. Y en el libro de la Trinidad abiertamente lo dicen en consideración a nuestros amigos católicos romanos, pareciera apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias, o sea, la adoración de la imagen de la bestia. ¿Qué es? Por eso, nuestros creyentes adventistas deberían ser más capaces de encontrar un terreno común con ellos, adorar al mismo Dios que adora Roma. Y Roma adora al dragón, adorando la imagen de la bestia. Y el pueblo adventista aquí está adorando al dragón. Eso es muy claro. Ahora, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es hacer la voluntad del único Dios verdadero, la voluntad de Jehová, como lo hacían los miembros de la iglesia primitiva. El pueblo conocía a su Dios y elevaba la bandera un blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová. Y vamos a ver otros puntos que aparecen en esta lección. Ocultando que el pueblo antista está adorando a la imagen de la bestia en el día sábado y todos los días de la semana,
violando los primeros 4 mandamientos de la ley de Jehová. Para hacerle creer que el problema es adorar la imagen de la bestia en domingo, se hace la siguiente pregunta. Esta es la lección del lunes 23 de junio, el próximo lunes. ¿Qué decisiones estás tomando ahora que podrían determinar cuáles tomarás cuando llegue el momento de decidir entre adorar a Dios o a la imagen de la bestia? Y este es un engaño, porque el momento de decisión para el plantista es ahora, antes del comienzo del tiempo de angustia, ya que al comenzar el tiempo de angustia, todos los adventistas ya seremos plantas de trigo con fruto, adventistas que tendremos el sello de Dios, o plantas de cizaña con fruto, adventistas que tendremos la marca de Satanás. Y eso es claro, como Jesús lo anunció, Mateo 13, 40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, el fin del tiempo de la iglesia militante. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, de las vírgenes a las que es semejante el reino de los cielos, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. A quienes, a los adventistas nominales, las vírgenes sensatas, que quedará en manos de Satanás. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, los adventistas sellados, las vírgenes sensatas, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Porque los justos son los que van a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y después, para ocultar que la venida de Jesús como ladrón ocurre al comenzar el tiempo de angustia y sorprenderá desnudos a los adventistas que no se hayan preparado, como ocurrió en el tiempo del diluvio, la falsa profecía busca hacernos creer que la venida de como ladrón es la segunda venida, y es una mentira alevosa. Y esto le dice la lección del miércoles 25 de junio. Al explicar cómo discernir las señales de los tiempos, Jesús advirtió a sus discípulos: velen, pues, porque no saben a qué hora debe venir su Señor. Sin embargo, sepan esto: si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría asaltar su casa. Mateo 24, 42 y 43. Pero Jesús está hablándole ¿a quién? A las vírgenes, a las que es semejante el reino de los cielos. Y está hablando de que Jesús viene como ladrón para llevar a los que estén preparados con él a la batalla. Al igual que en la caída de Babilonia, dicen, la repentina aparición de Cristo tomará por sorpresa a la Babilonia moderna. Sin embargo, no tiene por qué ser así, ya que se nos ha dado amplia evidencia acerca de la pronta venida de Jesús en una multitud de detalladas profecías. Y estas son dos mentiras. La primera, cuando Jesús viene como ladrón, no es la segunda venida. Y segundo, la repentina aparición de Cristo tomará por sorpresa a la Babilonia moderna. No, mentira. Otra mentira, vamos a ver, porque la Babilonia moderna le está preparando la venida al primer Cristo que va a venir a la tierra, a Satanás. Ahora, el nivel de alevosía de estas mentiras resulta increíble. O sea, es de una caradurez total decir estas cosas al polantista que tiene información muy clara de lo que va a pasar, ya que es sumamente claro que Jesús viene como ladrón a buscar a su esposa, las vírgenes cuyo nombre confesó en las bodas, para llevarla con él a la batalla de Armagedón, a enfrentar a la bestia y el falso profeta y a desmenuzar la gran imagen de Baal. Y lo hace al llegar el día de Jehová, el día en el que Jehová actuaría para liberar a su pueblo que aún se encuentra cautivo en medio de la gran Babilonia y comenzar el tiempo de angustia. Y leemos en 1 Tesalonicenses 5, 1 al 7. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, de hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, el día de Jehová, vendrá así como el ladrón en la noche. O sea, ¿qué es lo que viene como el ladrón en la noche? El día de Jehová, cuando empieza el tiempo de angustia, no la segunda venida. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y es muy claro. Lo que viene como el ladrón en la noche es el día de Jehová, es el día de la batalla. Por eso Jesús dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Mira, entró el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y este es claramente un mensaje al ángel de la Odisea que está desnudo. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, Monte, el monte Meguido, ¿no? El monte Carmelo, donde Elías se enfrentó a los profetas de Baal. Porque esa es la misión del pueblo antista, del tiempo de angustia. ¿Y a Jesús a qué viene? ¿Segunda venida? No, viene a llevarnos a la batalla. Y como leemos en el perfil de la crisis venidera, página 115,
Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar, pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla de Armagedón. Cuando la tierra esté iluminada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán de su sueño. Empieza el tiempo de angustia y todos despiertan. Y los ejércitos del Dios viviente irán a la batalla. Jesús nos lleva a la batalla. Esta no es la segunda venida. ¿Mm? Y como en el Apocalipsis 18, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, ¿qué pasó? Llegó el día de Jehová, empezó el tiempo de angustia y Jesús vino a buscar a su pueblo para ir a la batalla, porque todavía tienen que sonar las 7 trompetas, después van a ser derramadas las 7 copas y finalmente Jesús va a venir. Por eso, como dice Apocalipsis 22, 14 y 17, tiene que haber una esposa, porque si no la profecía no se puede cumplir. Y esas esposas son las vírgenes sensatas. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y el espíritu y la esposa, tiene que haber esposas, porque si no la profecía no se puede cumplir. Y estas esposas son las vírgenes sensatas, las primicias de la esposa del Cordero, las que Jesús confesó primero en las bodas, dicen: ven. Y el que oye, diga: ven, como obrero de la hora 11. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Y esta es la verdad. Lo otro es una mentira alevosa. Como Jesús lo anunció, además, la primera aparición de un Cristo es la aparición de Satanás viniendo en gloria y majestad, y no sorprenderá a la bestia ni al falso profeta, ya que ellos le habrán preparado el camino y lo estarán esperando. Y Jesús es claro en su sermón profético: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y este es el fuerte pregón. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea a quién, a Daniel, entienda, porque hay que leer a Daniel. Entonces los que estén en Judea, huyan los montes. Los judíos, los circuncidados en el corazón, huyan, porque van a caer las plagas. Entonces algunos dijeren: mirad, aquí es el Cristo, mirad, allí está. No lo creáis, porque Jesús interpretó la profecía de Daniel. Entonces, ¿cómo llama la bestia y falso profeta a la abominación desoladora? Cristo. ¿Cómo lo llaman los lobos de nuestra iglesia? Cristo. Y aquí tenemos 3 imágenes. La de la izquierda es la imagen que Satanás le mostró a Constantino, diciéndole que era Cristo. A la derecha, lo que Roma le da a comer al pueblo que está en medio de la Gran Babilonia. Y el medio, lo que los lobos incluyeron en una de nuestras lecciones. Ahí tenemos la gran multitud ecuménica yendo a recibir a quién, a este Cristo. Pero nosotros sabemos que, como Dios le mostró a Juan, que este es Satanás. En esta época aparecerá el anticristo, el Jesús el que adorna la bestia y el falso profeta, como si fuera el Cristo verdadero. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión, ¿quién es Satanás, vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y los tratarán al lugar de Dios y lo deificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás, porque ese es el objetivo del ecumenismo. Y ahí va a estar la iglesia adventista nominal. Y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y la última mentira, que es evidente, es una mentira futurista, algo común en los lobos vestidos de oveja, porque es la costumbre que ellos tienen con el futurismo y el preterismo, en presentar la falsa profecía, que busca ocultar el Evangelio del Reino de Dios y lo que sucederá en el tiempo de la sexta plaga, cuando se secará el gran río Éufrates que alimenta la Gran Babilonia, lo que analizaremos en detalle en nuestro estudio. ¿Y qué dice la lección del jueves 26?
Ciro prefigura lo que sucederá cuando Cristo regrese para buscar a su pueblo. Y es mentira, vamos a ver que es mentira. Él es el rey que viene del este, comparar con Mateo 24-27, para guerrear contra Babilonia y liberar a su pueblo, a fin de que éste quede finalmente libre de ella y vuelva a la tierra prometida. Por eso Dios se refiere a Ciro como su ungido. Este famoso persa no solo libró al pueblo de Dios, sino también su campaña contra Babilonia es un tipo o prefiguración de la segunda venida de Cristo. Mentira. Ahora, todo esto es mentira. Primero, La obra que Ciro, la obra que hizo Ciro, la hizo Jesús en el tiempo de su primera venida, cuando nos libró de la esclavitud en la cárcel, en la que habían quedado Adán y Eva y todos sus hijos, el reino del pecado y la muerte, simbolizada por el atrio santuario, para que pudiéramos salir de la cárcel y entrar al reino de Dios. Esa es la liberación. Y a partir de ese momento, muchos entraron al reino de Dios, como anuncia la profecía de Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, lo que hizo Ciro, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Porque a partir de ese momento la puerta al reino de Dios estaba abierta y uno podía salir de la cárcel y entrar al reino de Dios. Y la iglesia primitiva era el templo y el reino de Dios. Por eso lo que dicen los doctores de restauración es una mentira alevosa. Ahora, esos son lugares que deben ser reedificados con el pueblo antista y por supuesto Satanás y sus siervos quieren impedir que ocurra. Por eso la mentira y la falsa profecía. Y como dice Pablo, o el autor de Hebreos, en Hebreos 10, 19 al 22. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, o sea, libertad para salir de la cárcel y entrar y morar en la presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que antes estaba cerrado, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, porque los pecados que eran puestos simbólicamente sobre el velo fueron confesados sobre Jesús. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, después de creer en el Evangelio del Reino de Dios, purificados los corazones de mala conciencia, justificados de nuestros pecados conscientes, y lavados los cuerpos con agua pura, en el agua de la fuente, símbolo de la justicia de Cristo, de la sangre del Cordero. Ahora, ¿cuándo pasó esto? En el año 31. Entonces, lo que dicen que esto ocurre en la segunda venida es una gran mentira. Ahora, vamos, dejemos la mentira de la falsa profecía porque lamentablemente tenemos que mostrarla para que nadie sea engañado y vamos directamente a lo que nos falta en la verdad presente, las 7 últimas plagas. ¿Qué habrá pasado? Habrá llegado el fin, todos los hombres tendrán el sello de Dios o la marca de la bestia, la marca de Satanás, y serán hijos de Dios o hijos del diablo. Entonces sonará la séptima trompeta y Jesús declarará, como leemos en Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Pero todavía no empezarán a caer las 7 últimas plagas, porque aún no ha finalizado el juicio de los santos del Altísimo. Cuando cierre la puerta, a partir de ese momento Jesús debe confesar el nombre de los vencedores de la gran multitud, el nombre de los obreros de la hora undécima, como parte de su esposa en las bodas. Y como leemos Apocalipsis 3:5, Jesús dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre como vencedor, como formando parte de su esposa, delante de mi Padre y delante de sus ángeles, porque de eso se trata el juicio investigador. Son las bodas del Cordero y solo pasa el nombre de los vencedores, que Jesús confiesa. Y en Apocalipsis 19, 6 al 9 escuchamos justamente a la gran multitud que salió a Babilonia a decir lo siguiente: y oí como la voz de una gran multitud, que son los obreros de la hora undécima, que recibirán la misma paga que las primicias, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, gloria a Jehová, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Dios está reinando. ¿En quién? En ellos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y Jesús va a confesar el nombre de ellos en las bodas. Y su esposa se ha preparado.
Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Las acciones de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Por quién? Por el Espíritu de la esposa. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y en la fiesta solemne de Jehová, Dios anunció justamente que a su pueblo, a la puesta del sol del día 9 del mes 7 se le quitaría el continuo y llegaría el día 10, el día de la expiación, que es el día del juicio de los 144.000, de las bodas de Jesús con los 144.000 vencedores de la iglesia adventista, que van a ser la esposa que va con él a la batalla. Y después, cuando llega el día 11 del mes 7, se levanta Miguel y llega el tiempo de la batalla del Armagedón. Pero Jesús continúa oficiando el continuo por su pueblo y después oficiar la expiación, pero a favor del pueblo que está en Babilonia. Y ese es el día de la batalla. Y finalmente se va a cerrar la puerta, va a llegar el fin, y después que cierre el fin, va a llegar el día de la expiación para la gran multitud, va a llegar el día del juicio de la gran multitud, el día en el que Jesús va a confesar el nombre de la gran multitud como vencedoras. Y cuando termine esa obra y Jesús salga del santuario, recién ahí van a empezar a caer las plagas. Hasta que llegue el día 15 del mes 7, el antitipo, y Jesús venga a buscar a su esposa para llevarla a la fiesta de bodas. Porque la fiesta de las cabañas es el periodo del séptimo sello. Entonces pasa esto. ¿Y qué pasa? Llega el fin. ¿Y qué pasa con Satanás? Satanás se da cuenta de este hecho y sabe que antes que empiecen a ser derramadas las 7 copas de la ira de Dios, puede venir a la tierra en gloria y majestad, simulando la segunda venida de Jesús, para que todos sus hijos, todos los hombres que recibieron la marca de la bestia en su frente y en sus manos, se postren ante él y lo adoren. Y por supuesto lo hace, como dice en el Juan el conflicto de los siglos. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por Cristo. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto ya han visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. ¿Quién va a gritar, Cristo ha venido? La bestia, el falso profeta y todos los que estén adorando a la imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios van a saber que esa señal indica que llegó el fin y van a salir de medio de ellos porque van a caer las plagas. El pueblo se postrará en adoración ante él mientras levanta las manos y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Y eso es lo que va a hacer Satanás. Y con él habrán venido todos sus ángeles, todos los espíritus de demonios que conforman el gran río Éufrates que alimenta la gran Babilonia, como leemos en esta declaración que encontramos en los últimos días, página 139. Los malos, dice Elena, declaraban que ellos tenían la verdad, que los milagros sucedían entre ellos, que los ángeles del cielo, los espíritus de demonios, hablaban y caminaban con ellos, que entre ellos hacían con gran poder señales y prodigios, y que este era el milenio temporal que habían estado esperando por tanto tiempo, ¿no? Y este es el milenio revelado al jesuita Lacunza, porque la primera revelación de la venida de Satanás en gloria y majestad le fue dada a Lacunza, que después fue reflejada en el libro La venida del Mesías en gloria y majestad, que un masón como Manuel Belgrano imprimió e hizo repartir. Pero Lacunza no es un siervo de Dios. Y lo que se le reveló a él, se lo reveló Satanás en sus meditaciones ignacianas. Ahora, ¿qué va a pasar? Pero mientras los hombres piensan que están disfrutando de un milenio de paz y prosperidad, finaliza el juicio de los santos del Altísimo, Jesús sale del santuario y empiezan a ser derramadas las 7 copas del aire de Dios sobre la bestia, el falso profeta y sobre los hombres que recibieron la marca de la bestia y están adorando a Satanás y a los demonios. Como leemos en Maranata, página 263. Cuando Él, Jesús, abandona el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deberán vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios.
Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciando su amor y pisoteando su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación. En la quinta trompeta los torturó y en la sexta mató a la tercera parte de sus adoradores. Y ahora los va a sumir en una gran tribulación con un objetivo. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Y en la próxima cita leemos: cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia de su imagen y reciben su marca. En el Apocalipsis se lee lo siguiente con referencia a esas mismas plagas tan temibles. Vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. El mar se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. También los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Por terribles que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel de Dios declara: justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas, tú también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y vamos a la primera plaga, Apocalipsis 6, 1 y 2. Oí una gran voz que decía desde el templo de los siete ángeles: y de derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, la marca de Satanás, y adoraban su imagen. Estaban adorando a Satanás en persona, y mientras adoran a Satanás, le empiezan a salir úlceras malignas y pestilentes en el cuerpo. Esa es la primera plaga. ¿Y cuál es la segunda plaga? El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y la tercera plaga: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor, el que eres y era que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ahora, ¿qué va a hacer Satanás entonces? Como líder mundial, que ya comenzó su reino de 1000 años en la tierra, va a reunir a los reyes de la tierra y los va a convencer, como en el año 303 después de Cristo convenció a Diocleciano por medio de su oráculo, el oráculo de Apolo, que los juicios del Dios Padre de la imagen de la bestia, el Dios Padre de la Trinidad, el malo, están cayendo porque hay personas que se niegan a adorarlo, y los va a convencer para que establezcan un decreto de muerte sobre los que no adoran a la imagen de la bestia, al Dios de la bestia y el falso profeta, para apaciguar al Dios Padre de la Trinidad y para que dejen de caer estos juicios. Y leemos también en el libro Maranata: cuando Jesús salga del lugar santísimo, su espíritu refrenador se retirará de los gobernantes y del pueblo. Estos quedarán bajo el dominio de los ángeles malos. Entonces, por consejo y dirección de Satanás, porque Satanás estará acá en la tierra, se harán leyes tales que, a menos que el tiempo sea muy corto, no se salvará ninguna carne. Y dice Elena: vi después que los hombres importantes de la tierra consultaban entre sí. Satanás y sus ángeles estaban alrededor, atareados en torno a ellos. Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y presentían de sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos, ¿no? Un decreto de muerte. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en el que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos, en algunos casos, se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles vida antes del tiempo fijado.
pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Con ternura y simpatía, los ángeles han presenciado la angustia de ellos y han escuchado sus oraciones. Aguardan la orden de su jefe para arrancarlos del peligro, pero tienen que esperar un poco más. El pueblo de Dios tiene que ver la copa y ser bautizado con el bautismo. Ahora tiene que pasar por el tiempo de las plagas. Y esto, fíjense, será especialmente tiempo de angustia para Jacob, los últimos a ser liberados, porque los últimos que van a salir de la Gran Babilonia van a ser el pueblo judío, o sea, llamados celos por Dios, como dice Pablo. Cuando haya entrado a la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Y dice Elena, aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo, Apocalipsis 3:10. Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la muerte, pero si fuesen reconocidos indignos de perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios sería vituperado. Ahora, ¿quién va a temer esto? ¿Los adventistas de este tiempo, los 144.000 sellados? No, porque habrían sido sellados, habrían recibido la lluvia tardía, habrían predicado el fuerte pregón, y muchos de ellos incluso habrán sido muertos, pero habrán vencido. Y ninguno de ellos habrá salido del templo de Dios. Tampoco la mayoría de la gran multitud. Los últimos que habrán entrado al reino de Dios son los que van a pasar por este tiempo. Por eso se habla de el tiempo de angustia de Jacob. Pero de ella será librado. Y ahora viene la cuarta plaga. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el dios de la gran Babilonia, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y la quinta plaga es así: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y entonces comenzará un movimiento para asesinar al pueblo de Dios antes de la fecha establecida en el decreto de muerte, como Dios le mostró en la de Juan. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para exterminar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Ese pequeño remanente, incapaz de defenderse en el mortífero conflicto con las potestades de la tierra mandadas por las huestes del dragón, hace de Dios su defensa. Ha sido promulgado por la más alta autoridad terrestre el decreto de que adoren a la bestia y reciban su marca bajo pena de persecución y muerte. Vi que los santos sufrían gran angustia mental. Parecían rodeados por los malvados moradores de la tierra, ¿no? Porque los habían encontrado y los habían rodeado. Los malvados, saboreando de antemano su triunfo, exclamaban: ¿por qué no os libra vuestro Dios de nuestras manos? ¿Por qué no os escapáis por los aires para salvar la vida? Pero los santos no los escuchaban. Y ahora viene el tiempo de sexta plaga, porque en ese tiempo, cuando su pueblo está rodeado por los impíos, cuando Dios liberará a su pueblo, resucitará a los santos que habrán muerto predicando el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel ante la vista de los que los mataron, para que vean que asesinaron a quienes, a sus siervos, y ahora se carga el gran río Eufrates que alimenta la gran Babilonia, para que ésta reciba su castigo de mano de los hombres a los que engañó. Y leemos en Primeros Escritos, página 285. Dios escogió la medianoche para liberar a su pueblo, libertar a su pueblo.
Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. Esto significa la potencia de los cielos serán conmovidos. En rápida sucesión se produjeron señales y prodigios, todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos, aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras. Pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios, como el sonido de muchas aguas estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto, abriéndose los sepulcros, y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Esta es la resurrección especial. Y todos los que murieron predicando el fuerte pregón son resucitados y los impíos los ven. Y por supuesto eso va a abrir sus ojos. Y al anunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, porque todos los que murieron y sean resucitados van a escuchar este anuncio de Dios. Y Dios va a decir cuándo va a venir el día y la hora de la venida de Jesús. Cuando dio el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía de hablar mientras las palabras de la frase rodaban por toda la tierra. El Israel de Dios, los circuncidados en el corazón. Permanecía con los ojos en alto, escuchando las palabras según salían de los labios de Jehová, porque Jehová va a hablar y retumbaban por la tierra como fragor del trueno más potente. El espectáculo era pavorosamente solemne y al terminar cada frase los santos exclamaban, Gloria, aleluya, gloria a quién, a Jehová. Sus rostros estaban iluminados con la gloria de Dios. A causa de esta gloria los impíos no podían mirarlos. Y cuando la bendición eterna fue pronunciada sobre quienes habían honrado a Dios santificando su sábado, resonó un potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su imagen. ¿Mm? Y es entonces cuando los ojos de todos los impíos son abiertos y Dios hace secar las aguas del gran río Éufrates, impidiéndole a los espíritus de demonios cegar a los impíos, como dice Apocalipsis 6:12. Esta es la sexta plaga. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, que alimenta la gran Babilonia, símbolo de los espíritus de demonios, porque el río que pasa por el trono de Dios es símbolo del Espíritu de Dios. Y en cambio estos son los espíritus de demonios que habitan en la gran Babilonia, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y se seca la persecución. Y los reyes del oriente, ¿quiénes son? Los redimidos. Es Cristo y todos los redimidos. Y como dice Jeremías 46:10, anunciando también este evento, más ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará, y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río Éufrates. Entonces, en los ojos de todos los impíos que eligieron ser parte de la sinagoga de Satanás, incluyendo a los adventistas del séptimo día que entraron por la puerta ancha y fueron dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean la mentira, son abiertos. Y se cumplen las palabras de Jesús al ángel de Filadelfia, cuando nos dijo que Él dejó delante nuestro una puerta abierta, que es la puerta estrecha, y que había otra puerta, ¿no? Porque Él es santo el verdadero, y otra puerta por la que se entra a la sinagoga de Satanás. Y él dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que entran por la puerta ancha, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y esto es una promesa de los adventistas del séptimo día. Ahora, ¿quién es judío en el tiempo del nuevo pacto? El que es circuncidado por Dios en el corazón, para que refleje plenamente la imagen de Jesús. Ese es el judío del nuevo pacto. Y sean hijos de Dios, como Dios lo anunció en Deuteronomio 30:6, y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Porque el que tiene vida es el que realmente ama como Dios ama. ¿Sí? Y Pablo dice en Romanos 2:28 al 29,
Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, porque eso era parte del antiguo pacto, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no vienen los hombres, sino de Dios. Entonces, cuando Jesús habla de los judíos, los que están en Judea, huyan a los montes, está hablando de los hijos de Dios. ¿Qué habrá pasado con los que entraron por la puerta ancha? Tristemente, habrán sido circuncidados por los demonios en el corazón también, para que refleje plenamente la imagen de Satanás y de sus hijos, sean hacedores de maldad. Y tristemente, como Dios le mostró en el Juay, el ministro que sacrificó la verdad para ganar el favor de los hombres. ¿Qué? Porque conocía la verdad y abandonó su fe en el mensaje del tercer ángel. Discierne ahora el carácter e influencia de sus enseñanzas. Es aparente que un ojo omnisciente le seguía cuando estaba en el púlpito, cuando andaba por las calles, cuando se mezclaba con los hombres en las diferentes escenas de la vida. Cada emoción del alma, cada línea escrita, cada palabra pronunciada, cada acción encaminada a hacer descansar a los hombres en una falsa seguridad. Buena siempre los engañó. Y ahora en las almas miserables y perdidas que le rodean, Él contempla la cosecha. ¿Y qué pasa? Los hombres a quienes el mundo idolatró por sus talentos y elocuencia ven ahora las cosas en su verdadera luz. Se dan cuenta de lo que perdieron por la transgresión y caen a los pies de aquellos a quienes despreciaron y ridiculizaron a causa de su fidelidad y confiesan que Dios los amaba. ¿Quiénes? Los ministros adventistas que persiguieron a los fieles siervos de Dios. Ahora, como Jesús lo anunció, confiesan que Dios los amaba. La sinagoga de Satanás confiesa que Dios amaba a los que ellos persiguieron. Y entonces llega el día de retribución para los engañadores, como Dios le mostró en el Juárez. Los hombres ven que fueron engañados, se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois causa de nuestra perdición, y se vuelven contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos producirán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir el pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Y va a ser terrible esto. Ahora, ningún adventista tiene que pasar por esta experiencia, ningún ministro ni ningún hermano. Por esa causa Dios nos reveló todo lo que va a pasar para que sepamos lo que va a pasar. Pero por supuesto la falsa profecía busca ocultarlo. Y nuestra misión es mostrar a nuestros hermanos lo que Dios reveló, porque lo que estamos mostrando es lo que está publicado en los libros de la Iglesia Adventista. Y como dice Apocalipsis 7 y 6, y los 10 cuernos que viste la bestia, estos aborrecerán la ramera. ¿Por qué? Porque los adventistas le van a dar su castigo a los ministros que los engañaron, y ahora los reyes en la tierra se vuelven contra la ramera y también le dan su castigo. Y los 10 cuernos que viste la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Y como dice Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Y qué quedan? Los impíos que mataron a otros impíos, a los ministros y los reyes de la tierra. Y ahora sobre ellos cae la séptima plaga. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. No va a quedar ningún edificio en pie. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira.
Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y entonces, después de la séptima plaga, aparece la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y los impíos buscarán esconderse de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad, porque Jesús viene como Dios omnipotente. Y como dice la profecía de Isaías, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterá en las cavernas de las peñas y las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el esplendor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Y esto también es relatado en el Apocalipsis en el sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Y esto ocurre en el tiempo de la resurrección especial y la sexta plaga. Y nuestros pioneros pensaron que había ocurrido antes de 1844, porque no habían comprendido correctamente las profecías. Como la higuera deja caer sus hijos cuando se sacudía por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y esto es en el tiempo de la séptima plaga. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Y entonces, frente a la presencia y la gloria de Dios, perecerán todos los impíos. ¿Y quiénes quedarán? Solamente los redimidos de la última generación. Y este momento, el de la venida de Jesús, es el antitipo del día 15 del mes 7 del calendario levítico, y Jesús viene a buscar a su esposa para llevarla a la cena de bodas, al antitipo de la fiesta de los tabernáculos. Entonces los salvos de la última generación, el pueblo que nuevamente conoce a su Dios, dirá, como dice Isaías 25:9, y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Aquí están viendo a Jesús. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Por qué? ¿Quién es el santo, el verdadero Jesús? Es Jehová, el Señor, es el Dios fuerte, el Padre eterno, manifestado en carne por amor a nosotros, como dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es Jesús? Es Jehová, el único Dios verdadero, hecho hombre por amor a nosotros. Él sería el príncipe de paz. Y como dice Isaías 43, Juan le preparó el camino ¿a quién? A Jehová. ¿Y sabía Juan que Jesús era Jehová? Claro que sí. Vos que clama el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad casa la soledad a nuestro Dios. Y como dice Isaías 47:4, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Y nosotros tenemos que elevar la bandera un blanco puro de la iglesia primitiva, porque esa es la bandera que Dios le dio al pueblo adventista. Y tenemos que enfrentar a los que elevan la bandera negra a los paganos. ¿Por qué? Por amor a ellos. Porque lo que hemos estudiado en este trimestre sobre la verdadera profecía, la verdad presente para el pueblo adventista, son las palabras de amor de Dios que anuncia el futuro y que todos debemos oír a tiempo para poder elegir ser salvos, ¿no? Como leemos en Ezequiel 33:11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que quiero que se vuelva el impío de su camino y que viva, quiero que viva. Volveos vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Ese es el llamado a Dios. Y por supuesto que las vírgenes sensatas oirán ese llamado, pero todo el pueblo antista debe oírlo y a tiempo. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad,
y que tengas un bendecido fin de sábado y una bendecida semana. Y nos encontraremos en la próxima semana estudiando la lección del próximo trimestre.